Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 334. Hola, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Muy bueno, espera. Pues como siempre deciros que grabamos desde Estudio Lightroom, un estudio de fotografía de alquiler. ¿Ves cómo voy cambiando? Claro, es que tiene que ser así. Las entradillas, si siempre son las mismas, en honor de Aarón, que también le gusta que vaya cambiando la entradilla, que se parte con la entradilla. Si no, la gente se la salta, tío. No, porque es muy cortita. Ya sabéis que lo único que os decimos es que, bueno, que nos financiamos el podcast a través de nuestros cursos online, y ahora mira qué bien lo he traído. Aprenderfotografía.online/cursos. Allí tenéis 21 cursos hasta la fecha, 210. ¿Me miras que me he equivocado? No. 210 estoy pensando. De fotografía. Yo cuando pienso tengo esta mirada perdida. Por eso la ves poco, ¿no? Joder, te lo has dicho tú todo. Bueno, perdón por el taco, que últimamente nos han llamado la atención, y es verdad que quería hacer propósito de enmienda y que les sonaran, pues si lo escucháis con la familia los programas, pues que lo puedan escuchar todas las edades. Y nada, pues ahí tenéis 210 tenemos clases que decir de que los cursos no suele haber. No hay ninguno. ¿No? Hombre, alguna... Ah, no, en las tomas falsas sí, ¿eh? En las tomas falsas sí. Unos cuantos. En los cursos seguro que no, vamos. Yo diría que no. Os los podéis ver para ver si dice tacos pega, porque No, yo creo que no. Además es que es eso, los digo cuando estoy así en plan con amigos, no los digo normalmente. Es lo que decíamos en otro programa, que al final, al ser una conversación y eso, pues se te puede escapar alguna Pero cosa. es por eso, porque como hay confianza, sí, ¿sabes? Muy bien, pues hoy tenemos un programa, como os digo, bueno, echarle un vistazo a los cursos online, son 10 euros al mes, tarifa plana, todas las lecciones. Es el Netflix de la fotografía, que nos lo dijeron una vez y yo de vez en cuando pues lo suelto, perdonad el atrevimiento, pero la verdad es que son un montón de cursos ya, son 210 lecciones y ya está muy bien, echarle un vistazo que os gustará. Y hoy tenemos otro programa de la serie Cómo afrontar tu primera sesión de cualquier tipo de disciplina fotográfica. Hoy tratamos la primera sesión de fotografía deportiva. No tenemos claro el título, primera sesión, primer encargo, tus primeras fotos como fotógrafo deportivo, tus primeras fotos sobre fotografía. Y nada, si te parece, Pera, empezamos. No sé cómo lo querías empezar, por el estilo, por el material que necesitas, porque es un tipo de fotografía muy específica para el material. Sí, pero además depende del tipo de deporte. Vale. Y depende de si es interior o es exteriores. Entonces depende mucho del tipo de deporte. No solo por donde sea, sino que además también depende de la distancia a la que yo estoy de la acción. No, porque puede ser muy diferente. O cómo se produce esa acción. Si son acciones cortas, rápidas, lentas, o sea, depende. No es lo mismo hacer un partido de fútbol que un partido de básquet. No es lo mismo hacer una carrera de 100 metros lisos que una de 5.000 metros, porque el interés de la foto es diferente. Por ejemplo, en unos 100 metros lisos, pues el interés está en el esfuerzo final, o incluso en la salida. No veréis muchas fotos de la salida, veréis de la línea de meta, porque es un esfuerzo extremo, porque ya ves que la gente ya llega a ese punto al límite porque van al 100%, o sea, van a full. En un partido de básquet la acción es corta y rápida, en un partido de fútbol es larga y lenta, comparativamente, por las distancias que recorren los que participan. No es lo mismo hacer fotografías de downhill, de descenso en bicicleta, que hacer fotografías de esquí. Las velocidades no son las mismas, aunque bajen por el mismo sitio, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que más nos afecta en este sentido? De entrada, lo primero que tenemos que valorar es qué focal vamos a utilizar en función de las distancias de trabajo. En un partido de fútbol, trabajar por debajo de 300 milímetros es delicado, porque vamos a tener que recortar mucho luego. Muchísima distancia. Hay mucha distancia. Pensar que un campo de fútbol mide unos 100 metros. No sé cuánto mide, creo que son 90 y algo. Pero claro, no os ponéis a hacer fotos a la portería contraria, porque si no es que no le veríais ni la cara casi por definición al portero, ¿no? Entonces, normalmente la acción que se hace en fotografías es desde el medio campo hacia la portería. ¿Por qué? Por encuadre, porque si no el encuadre tendría demasiado aire. Entonces, es delicado. Si os fijáis, por ejemplo, en las porterías de fútbol, los fotógrafos deportivos ponen cámaras con sensor.
con sensor de proximidad y disparan ráfagas. Unas y otras simplemente le dan ellos, le dan al botón y disparan una ráfaga. Pero no hay nadie ahí, porque si no, más de uno recibiría un balonazo, ¿no? Entonces, pensar en esos detalles. Luego, por ejemplo, en una carrera de atletismo, los fotógrafos suelen estar en la línea de meta, no se ponen por medio, porque no tiene sentido, no podrían cogerlos con facilidad, porque hacer un panning es mucho más difícil que captar la acción que viene hacia ti. Un panning, recordar el panning es el barrido, ¿eh? Un barrido es muy difícil y más con unos tíos que están corriendo, no sé si a 30 o 40 kilómetros por hora, muy cerca. Es muy difícil, ¿no?, pillarlos. En los deportes de interior, el problema suele ser, más que la focal, la luminosidad del objetivo y la velocidad de enfoque. Así que en distancias largas la velocidad de enfoque no es tan importante porque el movimiento no es muy rápido proporcionalmente con la distancia. Si algo que corre mucho está muy lejos, la sensación es que no va tan rápido. Pero algo que corre poco, muy cerca, parece que va muy rápido. Entonces, pensar en ese detalle. Eso es lo que va a marcar cómo de rápido debería ser mi cámara y mi objetivo enfocando. Sí. Eso es uno de los temas, ¿eh? La focal y la velocidad de enfoque. Luego la ráfaga. Hay deportes que requieren ráfaga y deportes que no. Por ejemplo, si vais a hacer vóley, playa, o voleibol en general, y os ponéis en uno de los dos lados de la cancha, la ráfaga no la vais a utilizar casi nunca. ¿Por qué? Porque lo realmente espectacular de ese deporte es el salto. Es cuando saltan en la red. Entonces, cuando saltan en la red, la aceleración en la subida es muy rápida, pero la bajada es la gravedad. O sea que no, van a caer siempre todos igual. Y el momento bueno es precisamente o cuando llegan arriba de todo o cuando palmean desde arriba que están cayendo. Entonces, son velocidades más lentas. No hace falta hacer una ráfaga en ese momento, aunque mucha gente la haga, porque es relativamente sencillo capturar ese momento. ¿Vale? Pero, por ejemplo, en un movimiento de básquet, no. Porque hay una finta justo antes de la canasta, el salto, no sabes bien cuándo va a pasar la acción. No es tan previsible. Bueno, es un poco de sentido común y conocer el deporte que vas a hacerle las fotos. Si conoces bien el deporte que vas a hacer las fotos, puedes prever el movimiento. Menos con algunos, claro. O sea, hay jugadores que te pueden desmadrar porque no sabes por dónde te van a salir, pero hay deportes que son más previsibles en el movimiento y otros, o sea, atletismo es previsible. O sea, no se va a salir de la calle el de 100 metros. Va a correr en su calle. Entonces es muy fácil seguir a esa persona. En una carrera de 100 metros no te interesa tanto coger a uno, te interesa más coger cómo van todos. Entonces juegas con focales más abiertas. A no ser que corriera pues Usain Bolt y quieres solo a él. Vale, pues si quieres solo cogerlo a él porque ya sabes antes de que salga que va a ganar, pues te puedes centrar en él, pero entonces ahí la focal no afecta tanto. De todas formas, pensar que una focal corta en una carrera de 100 metros es 200 milímetros, porque desde la llegada hasta la zona de fotógrafos es toda la curva. Es toda la curva. Porque no os podéis poner justo en la línea de llegada. Porque los corredores tienen que poder pasar esa línea con creces para reducir su aceleración. Entonces, es muy de sentido común. Entonces, ¿qué os diría? Genéricamente, no hay una solución única. Pero si os planteáis que es la primera vez que vais a hacer esto, que vais a ir a cubrir un evento, primero plantearos estas cosas que os he dicho. ¿Cómo es el deporte? ¿A qué distancia va a estar? A ver, ¿cómo es el deporte en cuanto a rápido? ¿A qué distancia va a estar? ¿Y cómo es el lugar? Si el lugar tiene luz artificial o es luz natural. Si es luz natural, escoger el sitio donde el sol lo tengáis mejor a vuestra espalda, porque es más fácil. Si está muy lateral o tenéis un sol muy en contra, vais a sufrir. Vais a sufrir porque el foco fallará, casi siempre. En un estadio no es lo mismo una pista de atletismo sin grada que una pista de atletismo con gradas, porque las gradas os taparán el sol. Por ejemplo, un estadio. ¿Se te ocurre algún sitio, algún tipo de fotografía donde puedas utilizar flash? ¿Hay algún tipo de fotografía deportiva que se pueda controlar un poquito más la luz? En boxeo sí, por ejemplo, porque
en todos los deportes de contacto, de lucha, básicamente, sí, porque normalmente el ring suele estar a oscuras, o sea, la grada suele estar a oscuras y solo hay luz en esa zona, ¿no? Entonces, se suele usar porque congelar es muy difícil y tendrías que tirar de ISOs muy altos. Pero solo se puede hacer si estás lejos. Si no molestas, ¿no? Si no molestas. Entonces, no te van a dejar usarlo. Es como me han preguntado muchas veces, ¿en las pasarelas se usa flash? No, no se usa. Claro, no se puede. Porque es que, imaginaros 30 personas disparando el flash a la vez. O sea, 30 fotógrafos en una pasarela disparando el flash a la vez y en ráfaga. Primero, no hay ningún flash que aguantase todas las ráfagas de todos los pases de una pasarela. Eso para empezar. Y luego, más de una modelo se daría de bruces, porque la cegarían. La pega, sí. Sobre todo cuando están llegando al final, el flash está demasiado cerca y las cegaría. ¿Que lo habéis visto en las películas? Sí, yo también lo he visto. Pero no. Y es la típica situación de es la típica situación donde un fotógrafo se descojona. Dice, hostia, con las películas. esto es de qué van, ¿no? Yo recuerdo una de estas así de cachondeo, pero yo ya no sabía si era de cachondeo o no el tema, porque igual se lo creen, que era en Zoolander, en la pasarela, y ves ahí, había 4 fotógrafos, ¿eh? Entonces, imaginaros eso con 30 tíos en una grada, en 3 niveles de altura, disparando a la vez. Eso sería como un fusilamiento, o sea, imposible que alguien pueda aguantar la línea recta ni siquiera, ¿no? Sí, en prensa supongo que es más normal, pero en esas cosas en prensa, y depende del tipo de prensa, o sea, si es... bueno, un paparazzi no va a poner un flash, porque entonces se darían cuenta dónde está, ¿no? Pensar un poco que en el deporte hay 2 premisas. Uno, la distancia y la velocidad. Y son 2 cosas a tener muy en cuenta. Si queréis hacer deportes de espacios abiertos, como fútbol y demás, necesitáis un objetivo que enfoque muy rápido y que tenga mucha focal. Son objetivos muy caros. Tremendamente caros. Sí. Hay que estar por encima de 300 milímetros para los que son fotos medias, y luego hay que llevar otra cámara con un objetivo más corto para cuando están muy cerca. En los campos de fútbol veréis que hay gente que va con un 300 o un 400, pero luego llevan otro cuerpo con un 70-200 para cuando están ya en la portería, que es donde suelen estar los fotógrafos, en los lados. O sea, en las porterías, detrás de las porterías, ¿no? Claro, lo interesante en fútbol, ¿qué es? Pues eso, un gol. Un gol. O sea, es lo realmente. Y en básquet pasa igual. Lo que interesa es ver una esmachada contra la canasta. Eso es lo realmente espectacular. Por eso veréis que los fotógrafos no se ponen tanto detrás, sino que se ponen más en la esquina, en las esquinas laterales o en los laterales. ¿Cuál es la ventaja en básquet? Que desde cualquier lateral ves toda la cancha, y toda la cancha a una distancia focal razonable. Con un 70-200 podrías jugar. Parece que había el objetivo, el 200 estaba precisamente especializado el 135. Eso, el 135. El 135 de Canon es una focal clásica para deportes de interior, que es el que vais a ver porque es muy luminoso, es muy rápido y tiene una nitidez espectacular. Entonces ese lo vais a ver bastante en canchas de básquet, yo de vóley. Nitidez espectacular, es un objetivo alucinante. Alucinante. Por ejemplo, en tenis, que es una cancha relativamente pequeña, es parecido a un campo de básquet pero más ancho, en cuanto a distancias, en tenis se usan focales más largas. Pero un 70-200 podréis usarlo perfectamente. Sí. Pero veréis muchos que van con un 300. ¿Por qué? Porque quizá lo más espectacular en tenis es la expresión. Entonces, mucha gente va a buscar el momento del grito, el sudor, ese tipo de detalles. El mosqueado o un tenista. Sí. Entonces, también depende no solo del tipo de deporte, sino también va a depender del tipo de foto que quieras obtener. Porque hay deportes que son mucho más interesantes esa parte, ¿no? O sea, lo que es realmente espectacular no es ver al deportista de cuerpo entero, sino qué hace con la cara. En boxeo las piernas es que da igual. ¿Para qué? Si no las ves en movimiento o en full contact, con cualquier arte marcial. Las que son relativamente más fáciles son las de suelo, donde no hay golpe. Judo, por ejemplo. En judo, al final, vas a coger el momento pues que hay una inmovilización y que el tío ya está a punto de renunciar, ¿no? O sea, también
tienes que conocer, bueno, ya lo has dicho, pero tienes que conocer el deporte en profundidad para sacar buenas fotos de... Sí, a ver, no hace falta... A ver, no es lo mismo ver un deporte por la tele que verlo en directo. Sobre todo, hay deportes que en directo te das cuenta de que es mucho más difícil de lo que parece. Mucho más. Sí, sí. Sí, es como hay deportes que son más lentos. Cámara lenta, una patada de fútbol y parece que no la haya dado. Imaginaros un rally. Un rally. Sí. El éxito de buenas fotos de rally es escoger el sitio. Porque no puedes ir cambiando. Yo era cuando decías lo de la curva. Te vas a comer un rally entero en la misma curva prácticamente. Sí que es cierto que entre coche y coche tienes margen, que es cuando la gente empieza a cruzar y al final atropellan a alguien. ¿Vale? Porque es que la gente no es consciente de que es constante, de que igual sale un coche cada 15 segundos. O sea, no hay unas diferencias descomunales, ¿no? 15 segundos es muy bestia, ¿no? Bueno. Pero no, suelen haber más margen, ¿no? Más margen... Sí, pero de algún minuto que otro, tampoco... Sí, pero además hay que pensar que normalmente suelen salir en orden inverso a veces. O sea, el que tiene mejores tiempos sale el último. Entonces tienen que dejar más margen. Porque podría coger al siguiente. Es más por el espectáculo, ¿no? Porque si sale el OF primero, pues sí, ya la gente se va, ¿sabes? Bueno, eso depende del rally. Bueno, entonces sí que tienes que conocer el deporte un poco en profundidad. Debes conocer, sí, y debes conocer muy bien cómo funciona la organización de ese deporte. O sea, debes hablar mucho con la gente que prepara, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer un rally... Ya ha habido entrenamientos libres en el tramo a veces, entonces es bueno que te vayas a los controladores y te digan ellos cuáles las zonas que, por ejemplo, son más espectaculares, porque igual tú no las conoces. Si no conoces el trazado, pues difícil. Si te gusta, por ejemplo, el ciclismo, oye, pues tienes más de 100 kilómetros para escoger dónde te pones, o sea, escógelo bien. Entonces, al final, van subidos en una moto los que van haciendo fotos, porque si no, imposible. O grabando para televisión. Sí. Si no, ¿qué hace la gente? Pues se pone en meta. ¿Por qué? Pues el esfuerzo final puede dar un poco un resumen, ¿no? Hay deportes que son muy fáciles en ese sentido, porque no tienes que pensar ese tipo de cosas, simplemente llegas ahí y empiezas a hacer fotos. En los de interior suele pasar esto. A ver, yo os planteo una cosa, antes de hacer esto, pues a mí la primera vez que me dio por hacer fotos de deporte de un deporte que no tenía ni idea, fue con mi hija. Mi hija haciendo pues gimnasia artística. Sí, que de hecho hemos tratado en el programa gimnasia rítmica o artística. Sí. Porque no conoces la coreografía, no sabes hacia qué lado va a ir. Entonces, si lo que quieres es cubrir un deporte concreto de alguien concreto, pues debes ir a los entrenos. Sí, es que yo te lo iba a decir, yo he ido 1 o 2 veces a mi hija con la cámara y eso, otras veces he ido siempre, pero con cámara he ido 2 veces. Me costó horrores y no era por dinero en equipo. No. Son los mejores equipos del mercado, con el 300, con tal. Al final me llevé, me parece que el 135 y era demasiado larga la focal, necesitaba un 85, el 85 no enfocaba la velocidad que necesitabas, las fotos movidas, el ISO no me... Hostia. Además hay deportes que aunque solo sea por la duración del mismo deporte, tienes más margen. Sí, pero tienes más margen, es 1 minuto y pico de pero baile, tú imagínate, ¿sabes? Pues esto en judo, ¿cuánto dura? O sea, sí, es que no dura nada. O sea, puede ser muy rápido. Tienes que estar muy atento. En básquet, hay muchos tiempos. Puedes coger fotos buenas casi seguro. Sí. En vóley igual. En fútbol, o el partido, si el partido es un coñazo, pues es un coñazo, pero es lo que hay. Sí, pero en 90 minutos hay acciones. A mí, como el fútbol no me gusta, o sea que... No, pero hay un poco igual. Acciones, sí, pero, por ejemplo, otros deportes dependen más de la habilidad del fotógrafo que el deporte en sí. Hemos visto en Telegram, que mira, ya que estamos, os recuerdo que tenemos el Telegram de Aprender Fotografía, que es la aplicación hecha de chat como WhatsApp, pero que ya recomendamos 1000 veces más. Ha habido muchos fotógrafos que tienen fotografía de deporte, de judo, de full contact y de deportes así de contacto, y bastante chulas y bastante buenas. Sí, a mí además me enviaron unas fotos para que dijera cómo jugar con el encuadre, también un alumno, y eran de boxeo. Entonces, por eso lo he mencionado, porque no es fácil. O sea, es un deporte. Los deportes de contacto, el problema es que la acción es muy rápida. Entonces, como es muy rápida y los planos son muy cerrados, es fácil que se te quede una mano fuera, ¿sabes? Es muy fácil que te pase esto. Pero la foto buena es el impacto. Ahí
igual empiezas una ráfaga Sí, y el impacto pasa justo después de que ha acabado tu o el ráfaga. vuelo de un brazo o el vuelo de una pierna o Entonces, eso, el movimiento. Tienes que conocer muy bien no solo el deporte, sino quién participa en el deporte, porque cada boxeador tiene una forma de ser. Entonces, a veces puede ser muy complicado. Por eso los buenos fotógrafos de deportes son fotógrafos que controlan mucho ese deporte y tienen muy claro cómo es a quién le hacen fotos. Yo he hablado con fotógrafos que hacen el godó y conocen hasta las manías que tiene cada jugador en la cancha, porque las han visto tantas veces. El sudor o cualquier historia. Las han visto tantas veces, es como lo de Nadal. Todo el mundo reconoce a Nadal cuando se quita el pantalón de la raja al culo. Es que es así, es que lo hace siempre. Yo no lo he visto. Bueno, lo hace siempre. Sí. Lo hace siempre. Entonces ese gesto, pues No igual la podría primera hacerlo. vez tenía gracia, luego ya no. A veces ese tipo de cosas, ¿no? O por ejemplo, ves que un golpe cantado pues lo ha fallado o no llega, ves que no llega, ya automáticamente te vas a la cara, porque sabes que la expresión va a ser muy diferente. Con respecto al ISO y a la trepidación y todo eso, pero depende del movimiento, claro, lo que tú decías al principio, de la distancia y del movimiento del sujeto y todo esto. Bueno, una cosa es la trepidación. La trepidación es el movimiento que hacemos nosotros de la Cuando cámara. le damos. O sea, movemos la cámara más rápido que la obturación. O sea, eso es... Si te pasa eso, mal. Mal, eso tienes una mala postura. Luego hay que saber escoger. Hay deportes en los cuales la movilidad de la cámara es mucho más importante. ¿Qué tipo de trípode o monopié y luego utilizas? la estabilidad es más importante. Por ejemplo, en una pasarela, por poner un ejemplo que quizás se ve más claro, el fotógrafo está muy quieto y las modelos vienen en línea recta. Pues eso sería igual que una carrera de 100 metros. Los corredores vienen en línea recta hacia mí. Ahí realmente es difícil que tengas un problema de trepidación por sujetar más la cámara. Claro. Pero ¿qué pasa? Usas focal muy larga y pesa mucho. Claro, lo que te iba a decir, que tampoco es tan difícil aguantar. cuando estás en un 300. Imagínate que si ya en una carrera de 100 metros aguantar un 300 durante 10 segundos que dura la carrera, Pues es que solo dura 10 segundos. O sea, pensar sí. que una carrera de 100 metros es que son 10 segundos. O sea, no hay más. 10 segundos más 10, 15 más, que es el final, que está el que está Final o la contento y el previa. que está hecho polvo tiran en el suelo, ¿no? Son 10 segundos. Aguantar un 310 segundos puede ser un drama, porque cabeceará. Pues imaginaros una pasarela que igual dura 10 minutos. Pues en los dos casos se va con monopié. Ahora, hacer un rally con monopié, pues jodido. Porque estaréis en una curva, en un sitio espectacular, donde hay un salto. Entonces, aguantar la cámara con un monopié o con un trípode limitaría mucho. A no ser que el encuadre sea muy fijo. Sí, pero en limitaría fútbol mucho. también, ¿no? O sea, están sin... En fútbol es con monopié. Es como... Sí, es verdad. Para focales largas es con monopié. Es que si no, no aguantas. Depende. Es que si no cuesta mucho aguantar un objetivo tan largo. Entonces, el monopié, ¿cuándo hay que usarlo? Cuando el objetivo es pesado y es mucho rato el deporte. Ahí seguro. Ahí seguro. Si es muy pesado, seguro. Y luego, cuando queremos evitar la trepidación porque estamos jugando con una obturación más baja de lo que toca. Ajá. Si vais a hacer pannings, porque el deporte pasa lateralmente, ni se os ocurra un monopié. Ahí es pulso. Es a mano alzada. O sea, monopié no podréis, os costará mucho, porque tenéis que estar muy lejos para poder es que hacer un panning me pasó con monopié. precisamente en la gimnasia rítmica, de seguirla para los lados, imposible. Hostia. Con el monopié no. Tienes O sea, que tener un control brutal para poderlo no, pero hacer. con el monopié no. De todas formas, el monopié... Hay dos formas de usar el monopié. Una es usarlo directamente, donde no hay movimiento, y el cabeceo, o sea, bajar la cámara o subir la cámara, es desplazar el monopié adelante y atrás, ¿vale? Que es como, Cuesta, imaginaros cuesta. un palo, que es moverlo, Sí. hacia adelante o hacia atrás para coger más bajo el encuadre o más alto el encuadre. O la segunda opción, que es la que yo más recomiendo, es en el monopié tener una rótula, y tener la rótula, una rótula clásica de bola, y tener la rótula a la presión, que no caiga de golpe el objetivo, pero que me frene un poco el movimiento Y para tienes que ser más tener práctica estable. también para Es poderlo hacer. práctica. Yo las primeras pasarelas no llevaba rótula, y cuando probé la rótula dije, ostras, esto es otra historia, ¿no? Ahora, en una pasarela es menos necesario, porque el movimiento es totalmente recto, entonces difícilmente Es únicamente cabeceas aguantar. nada, cabeceas muy poco del principio al final, ¿no? Sí, es aguantar que te aguante Pues en el peso. atletismo pasa lo mismo. Cabeceas muy poco en una de 100 metros, porque es así.
¿Cómo llega los truquillos así de la profesión? Pero no sé si has hecho alguna foto de eso de deportes y tal, pero ¿hay que llegar antes que el resto de fotógrafos? ¿O soy más espabilado o codazo o cómo? Bueno, el que antes llega, antes ocupa sitio, ¿eh? Esto es así. Cual, ¿no? O sea, los sitios no están reservados. Por eso te digo que o sea, al final... No lo están. Tienes pase de llegas prensa, puedes entrar y te cuelas y... te colocas y ya está. Te colocas y no te muevas hasta que empiece. Normalmente los fotógrafos suelen ser personas respetuosas con esto, ¿eh? Siempre puede haber un listillo, pero normalmente el que es un listillo ya lo es de por sí. Intenta pues ponerse delante incluso. Hostia. Pero sí, por ejemplo, en pasarela también pasa y en prensa pasa, pero normalmente te das cuenta de que hace esto es que no tiene ni idea. O sea, pero nada, al final, ¿qué pasa? Que el resto le dicen 4 cosas y espabila. Entonces, esto va como va. O sea, esto... lo que más se arriesga a un novato que se pone delante porque cree que puede, cuando la gente es muy respetuosa y cada uno conserva su sitio, en pasarelas también pasa, es que reciba golpes cada 2x3 con el objetivo. ¿Por qué? Pero a propósito, o sea, ya por decir, no te vas a volver a poner ahí nunca más, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que la gente es lo suficientemente razonable como para entender esto, ¿no? O sea, no me jodas a mí porque yo no te lo voy a hacer a ti, ¿no? Importante es tener claro el concepto de obturación y lo que es la distancia relativa versus la velocidad. Conocer muy bien, ¿vale? Entonces, el enfoque pensar de tu que cámara. una persona estática está entre 60 y 120 o 125 de obturación, porque respira. Entonces, al respirar se mueve. Pero en deporte se respira de forma más intensa. O sea, aunque esté quieto, el movimiento es más brusco, ¿no? Entonces nos vamos más hacia 125. Si esa persona va en paralelo a nuestro plano focal, donde estamos nosotros, si va en paralelo, irá entre 125, más o menos, entre 90 y 160, es como camina alguien normal. Si esa misma persona que va caminando a 125 viene hacia nosotros, multiplicaremos por 2 como mínimo. O sea, ya necesitaremos una obturación de 250 para cubrirlo. En pasarela, por ejemplo, dices, bueno, en pasarela no corren, ya, pero son muy altas, van con tacón y tienen las piernas muy largas. Y exageran. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la velocidad relativa se incrementa. Normalmente en una pasarela sueles disparar más a una obturación de 320. O sea, que imaginaros... Hicimos un especial de imaginaros ¿qué ISO disparas en pasarela? Depende de cuánta luz hay. Claro. O sea, lo que tú estás jugando es a una obturación para cada tipo. En los deportes pasa igual. O sea, ¿cuál es la obturación máxima que te vas a encontrar en fútbol, por ejemplo? Pues depende de la distancia a la que esté. Tienes que tener suficiente movimiento como para poderlo gestionar de forma rápida. Si tienes que subir la obturación, tienes que tener una forma muy fácil de subir el ISO para compensar eso que estás subiendo. Si no, mal. Entonces, fijaros que todas las cámaras profesionales, el ISO se puede gestionar con la rueda, con facilidad. O nadie deja eso libre, que lo escoja la cámara, porque va a depender de la medición y sería un follón. Joder, como lo pongas en automático... No, en automático te puedes volver muy loco. Te puedes volver loco. Muy loco porque igual... No, se vuelve loca la cámara. Además, el balance de blancos también te va a afectar, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que tener muy claro qué balance pones y tienes que tener muy claro el tema de la obturación. Si tienes clara la obturación, el resto es fácil. Los programas automáticos como el de deportes nos suelen servir para un aficionado, para que no piense estas cosas. Pero para un profesional no, para alguien que se lo quiere tomar de verdad en serio para entender qué hace, ¿no? La medición, olvidaros, tenéis que tener rápido, fácil, el disparar en manual y poder jugar rápidamente con la obturación, con el ISO y con la apertura. En función técnicamente de la has de controlarlo, pero bien. Hay que controlar eso. O sea, te puedes encontrar que hay gente que, a mí, por ejemplo, me gusta mucho trabajar con aperturas muy amplias. Pero hostia, disparar a 2.8 en movimientos rápidos así. Ya, pero a mí no se me da mal porque soy muy acostumbrado, pero hay gente que le cuesta mucho. Entonces la gente pues prefiere, digo, no, pues yo no disparo a 2.8, disparo a 5.6 porque si no, así tengo más margen de profundidad de campo y tal. Bueno, sí, es verdad, tienes más margen. Pero ¿cuál es el problema? Son 2 pasos más cerrado. Hay que meterle esos 2 pasos en ISO.
De hecho, mira, ahora me sale un tema... Y si, por ejemplo, si le tienes que meter ya 2 pasos en ISO porque no tienes ese control, o porque, por lo que sea, o porque tu objetivo no es tan fino con el enfoque o tan rápido, entonces puedes pillar a medio enfoque, entonces con más profundidad pues puedes pillar un poco más, pero las diferencias son mínimas, ¿eh? Pero esos 2 pasos suponen subir 2 pasos de ISO. Si resulta que ya estás a ISO 800, a 2.8, a 3200, pues vas a tener que subir a 3200. Entonces ya las fotos no quedan igual, ¿vale? Entonces, bueno, esto va en función, lo decía, o sea, intento daros un poco una pauta, pero más que una pauta es que hay que tener en cuenta antes de plantearse un deporte específico. Entonces, pensar. Deportes de distancias largas necesitáis focal, sobre todo aperturas muy amplias si son deportes de interior, eso es así. Normalmente los deportes de interior no son distancias muy largas, así que la focal puede ser un poco menor. Pero lo realmente importante es tener claro cómo enfoca vuestra cámara. De hecho, todo el rato estaba pensando en que el nuevo curso, este flash más cortito que queremos hacer en duración de lecciones, es cómo enfocar bien tus fotografías. Este es el título. Y además, cómo entender los diferentes modos de enfoque. Sí, porque el one shot no es lo mismo que el iFocus ni el iServo. No tienen nada que ver, ¿eh? Son 3 formas de entender el enfoque muy diferentes. Las cámaras profesionales no tienen iFocus, no existe. ¿Por qué? Porque se asume que el fotógrafo profesional ya sabe si está haciendo fotos a algo que se va a mover. Entonces optará por el servo en lugar del one shot. Entonces, el fotógrafo profesional ya no tiene ese modo, pero porque tampoco dejaría que la cámara tomara una decisión por él. Es como disparar en manual o disparar en un programa automático. Tú quieres tener el control. Muy bien, Pera, pues hasta aquí nuestro especial. Si os ocurre alguna pregunta o alguna cosa... Un repaso. Venga. A ver, si vais a trabajar o queréis hacer un deporte de distancias largas, pensar que la calidad del objetivo marca cómo vais a ver las fotos. Si tenéis un 300 muy normalito, el típico 75-300 y similar, muy sencillo, con una pupila de entrada pequeña, el típico objetivo que vale entre 300 y 600 euros, cualquier cosa que esté más lejos de 20 metros, mierda, o sea, no vais a tener una foto nítida nunca. Suelen ser objetivos, los zooms suelen ser objetivos de enfoque más lento, y que además suelen descuadrar con más facilidad en función de la focal. O sea, no pueden moverse muy rápido. Así que en deportes de distancia optaremos por focales fijas. Es mejor tener una focal fija que se quede corta y que luego tenga que recortar, que tener un objetivo que le falta resolución óptica, porque vamos a tener graves problemas al respecto. Y en un campo de fútbol 20 metros no es nada. Nada. Es aquí al lado, como aquel que dice. Es el área, es la zona del área, ¿vale? Prácticamente, así que pensarlo. Si vais a hacer, por ejemplo, atletismo, no. En atletismo podéis jugar más porque os interesará la zona más cercana. O sea, cuando los corredores pasen cerca. No vais a cogerlos cuando estén al otro lado del campo. Porque no tiene sentido, a no ser que queráis mostrar pues que van en línea. Pero eso es una foto y que no se vea nítido da igual, porque... Sí. Nadie va a buscar un detalle ahí, pero un corredor suelto sí. Así que, si optáis por deportes con distancias largas, lo más importante es, sobre todo, el objetivo. Ahí el presupuesto es muy alto. Os sale mucho más a cuenta alquilar que comprar. Mira, iba a decir que... Si vais a hacer deportes de interior, aperturas amplias con enfoques rápidos. ¿Vale? En deportes de exterior a larga distancia, si no enfoca tan rápido tampoco pasa nada, porque los márgenes de enfoque son mayores, y la profundidad de campo es mayor. Pero en distancias cortas la profundidad de campo es importante, entonces es mucho más difícil hacer buenas fotos, porque si disparáis aperturas muy amplias con motivos muy cercanos y focales medias, la profundidad es muy corta. Ahí hay que ser muy ágil, sobre todo en el enfoque. Mucho más que en fútbol, ¿vale? Hay que ser muy ágil en el enfoque. Hay que ser capaz de cambiar el punto de enfoque, pero siempre sin perder precisión. O sea, hay que configurar la cámara para que solo me deje seleccionar
Cuantos menos puntos mejor y los más precisos. ¿Vale? Eso por un lado. Entonces ahí pues os diría que focales entre 70 y 200, fantástico en deportes de interior. Y aperturas por encima de 2.8 o 2.8 como mínimo. En exterior podéis jugar un poco más. 2.8 o más de 2.8. Sí, F4 puede ser. Yo he hecho, por ejemplo, deportes como motos con un F4. Sí. No hay problema. No hay ningún problema. De hecho, el 400 es F4 de Canon. Y es una pasta de objetivo. O sea que no. Que es un paso de ISO en exteriores no es nada. En un pabellón con luz artificial, pues un paso de ISO, si lo puedes evitar, mejor siempre, ¿no? Por eso, mejor que sean abiertos. Si vais a deportes que son muy rápidos, intentar jugar con focales un poco más cortas. Si son más lentos, con focales más largas, en función también de la distancia, lo que os decía. Flash, no se suele usar nunca. ¿Dónde he visto yo usar flash? En circuitos indoor, porque se suelen poner en el suelo y no suele molestar. Por ejemplo, las competiciones de trial, sí que veréis flashes. ¿Por qué? Bueno, porque los movimientos son pausados, no suelen ser muy rápidos, entonces interesa la foto más espectacular, sueles estar más lejos, entonces no molestan, no son tan molestos. Monopié si tenemos, lo que os decía antes, un objetivo muy pesado y tenemos que mantener la postura mucho rato. Porque no vais a poder. O si el deporte es muy ágil, muy rápido y necesitéis mantener un encuadre fijo. Por ejemplo, una carrera de atletismo, unos 100 metros. Pues el encuadre, si está fijo, mejor. Porque vais a hacer varias fotos y no queréis que descuadre, porque así tenéis toda la secuencia, etcétera, ¿no? Objetivos con estabilización de imagen, siempre que podáis. Pero no porque se puede bajar la obturación, sino porque podéis mantener el enfoque con más facilidad, incluso con monopié. ¿No sirve para nada? Bueno, quitarlo. Quitar en un 300 el IS, aunque estéis encima de un monopié, os daréis cuenta de que un ligero cabeceo, y eso tiembla muchísimo. Entonces el IS os ayuda a que no tiemble cuando vais a seguir a un motivo. ¿Qué más? La cámara. Ráfagas entre 5 y 10 fotos por segundo. Por debajo de 5 es sufrir bastante en según qué deportes, y por encima de 10 es extremo, demasiado. En la mayoría de deportes se suele disparar en JPEG, que lo sepáis. ¿Por qué? Porque imaginaros que estáis siguiendo una acción y llenáis el buffer, porque el RAW pesa mucho. Las tarjetas tienen que ser rápidas, pero tienen un límite. Entonces, la mayoría de cámaras en RAW te permiten hacer 20, 30 fotos máximo, ¿no? Y pensaréis, bueno, 30 no haré nunca. Bueno, si tenéis una cámara de 10 fotos por segundo, son 3 segundos. Sí, o sea que os las coméis rápido el buffer. Así que en JPEG, al principio no, para practicar, para tener claro dónde os equivocáis y podáis salvar más fotos, vale, pero normalmente en JPEG. Las pasarelas también se hacen en JPEG por lo mismo, porque como se te enganche, y una pasarela es mucho más previsible que cualquier deporte. Muchísimo más. Más que nada es que hasta el ritmo en el paso es el mismo de todas las modelos. Alguna igual va un poquito más rápido, pero las diferencias son mínimas. Pero en deportes no. Así que JPEG en la mayoría de casos. Porque no tendréis limitación normalmente, o tenéis una limitación de 99 fotos, que casi siempre es por un tema de conteo, o porque la tarjeta no puede ir más rápido. Así que tarjetas lo más rápido que podáis. Si vais a disparar en ráfaga, tarjetas rápidas. Muy rápidas, porque se engancharán. Ahora, ser inteligentes. O sea, si vuestra cámara permite un número de fotos por segundo, si vuestra tarjeta es más rápida, genial, no fallará, no se enganchará en la tarjeta. O sea, tenéis que contar cuántos megas graba por cada foto media por segundo. Y eso mínimo tiene que cuadrar. Ahora, si tenéis una cámara de hace 10 años, si le ponéis una tarjeta de última generación, pues no se va a enterar, porque el buffer no está pensado para volcar tan rápido. O sea, hay dos cosas, una es el buffer y otra es la tarjeta. Entonces, esto es un poco así. Es bastante de sentido común, y luego, bueno, intentar
Depende del deporte, ir lo menos cargados posibles por si os tenéis que mover mucho. O sea, si os tenéis que mover mucho y llevar 2 cuerpos es también muy importante. Muy bien, Pera, pues nada, parece mentira, pero 40 minutos. Buah. No, y no hemos hablado de ninguno en particular. No, o sea, no, es general. He intentado daros... Realmente, si alguien necesita alguna Muchas visión son de perogrullo, porque son de muy sentido común. Ya, pero luego no nos tienes en cuenta cuando... Pero pensar en eso. O sea, si alguien tiene una duda específica y yo lo he probado, pues se lo explico. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, como os digo siempre, hasta aquí el programa de hoy, como os digo siempre, por estar ahí, por escucharnos, muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y muchas gracias por vuestros me gusta y comentarios de iVoox. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente. Siguiente.